Escribir para sanar, comprender y hacer memoria. En un país con 5 décadas de violencia y más de 8 millones de víctimas, son distintos los modos que las personas han encontrado para seguir viviendo. Tras perder a seres queridos, tierra, trabajo y vínculos, algunas víctimas deciden no mirar atrás, intentan olvidar. Otros sí están dispuestos a encarar lo sucedido. Deciden contar su historia, enfrentarse a sus dolores y buscar las palabras que los expresen y que simbolicen la magnitud de lo vivido. En el grupo de investigación Psicología, Sociedad y Subjetividades nos interesaba hacerle seguimiento, al menos desde la investigación, a un fenómeno que nos parece interesante en nuestro contexto y es los efectos de la escritura con víctimas. Para mí es muy grato poder tener un pedazo de papel y un lápiz y poder escribir lo que siento. Investigar sobre los efectos de la escritura con víctima es muy importante porque es una experiencia de la que hay mucho que aprender. Si bien en otros países como en Estados Unidos o España también se han realizado investigaciones sobre los efectos de la escritura, para nosotros era más importante indagar acerca de las transformaciones que dicho proceso ha generado en las personas que participan o que escriben acerca de sus experiencias. El lapicero me quita el tiempo de estar caída, de estar doblada. Mi nombre es María Lucely Durán Gurrego, vivo en la comuna 16 de Belén Rincón. Resulté en Ave Fénix, que es un grupo de mujeres que escribimos para sanar a raíz de la muerte de mi hijo, que fue por una frontera invisible. Lo que nos planteaban es que ellas habían quedado picadas con la escritura, pero se les había dejado a medio camino. Con mi experiencia en escritura literaria y acompañando grupos, decidimos tomar ese pedido de este grupo de mujeres y articularlo a la investigación. Con gran ímpetu, las víctimas logran trascender el hecho traumático y desarrollar un deseo, una necesidad expresiva, cuya consecuencia es el arte, desde la palabra, desde la música, el teatro, las artes plásticas, la pintura. A través de la acción poética llegan a la subjetivación. Para cada persona que ha sido víctima, la experiencia de la escritura tiene diferentes efectos y significados. En la mayoría, escribir sirve para sanar. A mí me llevó a escribir fue el dolor por la pérdida de mi marido desaparecido. Entonces, el dolor me llevó a escribir. La razón natural para yo empezar a escribir fue como tratar de sanar mi alma. Es como los abrazos que sanan el alma, porque en esto llevamos mucho pasado y traemos mucho al presente. Escribir para mí es sanación. ¿Por qué digo que es sanación? Porque he podido sacar afuera todo lo que me ha dañado adentro. Es algo mágico que yo siento que me quita el ahogo, así me cuesta mucho escribirlo, pero es
es algo eficaz. Para mí es algo eficaz. En cuanto al suceso de la muerte de mi tío Carlos El Torres, una muerte violenta como otras tantas de la ciudad de Medellín, el arte de contar cuentos me permitió preguntarme, hey, mi historia es bonita, mi historia encierra dentro de sí una belleza, escribámosla. Y en mí inicialmente llegó el deseo de plasmarla como una especie de confesión personal, algo que nadie tenía que enterarse, que era para mí. A través de ellas encuentro, de cada frase, a través de cada párrafo, encuentro como esa curita que me está ayudando como a cerrar esa herida, a cicatrizar. La escritura también sirve para recordar, hacer memoria y luchar contra el olvido. Anteriormente, hace años atrás, yo no hablaba de la situación, a mí me daba pena hablar de eso. Y hoy en día tener el valor de recordar, que escribir y compartir con las personas, para mí eso es una cosa de valentía y de fortaleza, y me siento súper contenta por mi logro, porque siento que he logrado liberarme y he logrado sanar, he logrado hacer memoria, he logrado perdonar. Yo le decía a mi hija y yo le decía, Jessica, voy a escribir en un cuaderno y cuando yo esté viejita me leen todo lo que yo he escrito, porque si a mí me da Alzheimer o algo, yo no quiero que nunca se me olvide lo que yo viví con él. La memoria a un nivel colectivo permite varias cosas. Una de ellas, y de las más importantes, es que permite contar la verdad de los hechos que sucedieron en el marco del conflicto armado. También se convierte como en una forma de resistencia frente al olvido y frente a las verdades impuestas de los medios de comunicación, verdades y medios estos en los cuales muchas veces las personas no tienen forma de expresarse. Entonces la escritura permite eso. Al escribir, las víctimas hacen un viaje por senderos oscuros hacia su pasado. De ese viaje regresan con poemas, relatos, cuentos o cartas, con la esperanza de que, al compartirlas, encuentren un poco de paz. Cuando el paisaje desaparece, la memoria duele. Sola en mi habitación, dolor, tristeza, ausencia que me hunde en agonía. Veo una mujer con su rostro, con su traje, con su gesto, con casi nada. En su libro, hojas secas, como separadores, observa sus recuerdos que son como punzadas en el corazón. Los talleres ofrecen una valiosa oportunidad para salir del encierro de los dolores propios, conectarse con otras personas y compartir la existencia. Ellos descubrieron que no es una historia que solo les haya sucedido a ellos, sino que hay muchas otras personas que también han sido víctimas de violencia, que también han tenido que experimentar momentos muy dolorosos en su vida a causa de la violencia. Y en este punto se reconocen a ellos mismos como sujetos con voz, como personas que se atrevieron a denunciar algo que muchas otras personas habían callado. Y en este momento empiezan a cambiar su posición hacia su posición de víctimas y empiezan a posicionarse de diferente forma frente a sus traumas. Que no se quedan solamente sacando su dolor, sino también ya escriben sus alegrías, sus luchas, y también le escriben al dolor. En los procesos de escritura, con el tiempo se hacen más fuertes. Y he sanado mucho con la escritura, entonces todo eso como que me ha servido para juntarme con las mujeres, escribir, es algo bonito para mí, nuevo, me siento como una de las afortunadas que puede hablar como muchas que no pueden contar esas historias. Escribir lo hace fuerte a uno. Para mí la escritura me ha hecho fuerte y me ha hecho valiente. Traer la historia sin que me lastime tanto. También sienten que escribir les transforma y les cambia la vida porque les da otro tipo de reconocimiento. Sus historias se vuelven ejemplares. Por la escritura ha sido como ese puente para darme a conocer en varios lugares, en varios escenarios, a llevarme a hacer talleres de escritura, a ayudar a otras personas, a hacer memoria y ayudar a otras mujeres
a replicar, como a mí me ayudó la escritura, a que otras mujeres sanen como yo sané. Me ayudaron a comprender por qué me habían pasado las cosas, me ayudan a comprender por qué estoy acá. Y ha sido ese modo de liberación para mí. Y no solo de liberación, sino de felicidad ahora. Compartir en torno a esas historias y recrearlas, trabajar con ellas y, digamos, desarrollar una pedagogía a nivel nacional que, basado en el testimonio de las víctimas y las historias de las víctimas, muchas de ellas escritas, podamos tener un país más humano. Algunos combinan la escritura con otras artes, así amplían sus medios expresivos y encuentran otras maneras de contar. Resultó que eso que conté de Medellín a la gente también le dolió, la gente también lo quiso, la gente también halló poesía en él. Para la gente también fue un acontecimiento, aunque doloroso, bello y necesario de recordar. Y cuando ellos apoyaron lo que yo inicialmente escribí y conté, yo sentí que de algún modo yo abrazaba a los míos. La pintura y la escritura en mi próxima exposición van a estar muy ligadas, porque cada cuadro va a ir con las letras plasmadas también ahí. Y empiezan a escribir por la belleza que encuentran en la escritura y en los significados de lo escrito. Narran otros aspectos de sus vidas. Bueno, otro de los efectos que encontramos es que los participantes, por medio de la escritura, logran, al hacer el ejercicio de poner palabras a su historia, como organizar los sucesos y darles nuevos sentidos. Entonces, por ejemplo, han logrado, algunos se refieren a encontrar como los matices de su historia. De pronto, en el medio del dolor, han sentido todo el tiempo que es mucho dolor, es mucha tristeza, y al escribir entonces se encuentran que vuelven, por ejemplo, a los recuerdos de la infancia, que para algunos fue una buena época, o encuentran otro tipo de momentos buenos, y esto sirve por un lado para valorar su historia y dicen como es que yo ya me valoro, es que yo recordé las cosas buenas que también ha tenido mi vida. Y esto es importante, por ejemplo, a la hora de los procesos individuales, por ejemplo, para afrontar una crisis, recordar que ha habido momentos buenos también ha sido muy significativo. Y ya he ido puliendo mucho la escritura. La poesía me encanta porque me parece muy linda. Día con día las letras se han vuelto mi desayuno, mi almuerzo, mi comida, mi todo. Porque en la escritura encuentran los medios para reconstruirse y volver a vivir. Para nosotros es muy importante pensar en los efectos políticos en términos de que hemos podido ver que estas mujeres hacen un proceso de trabajo sobre sí mismas, sobre su propia historia. Es decir, hay una posibilidad de construirse a sí mismo a través de la escritura. Hoy en día las letras se volvieron mi proyecto de vida. Bufanda tejida en telar, aunque es diferente a la manera tradicional. Me dio por hacerla así porque la hice en el molde que hago los gorros. Así tejo varias, entonces mientras tejo voy escribiendo. ¿Dónde está la memoria de mi pueblo? Se perdió en el aguacero. Tierra del olvido, donde mueren las historias y el verdugo